Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un suplemento bastante exitoso para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad crónica que afecta principalmente a mujeres en edad fértil. Bueno, principalmente quiero decir que es en ese caso en el que aparece el síndrome del ovario poliquístico y afecta pues, a un porcentaje bastante elevado de mujeres, pues entre un 6 y un 12% aproximadamente. Para que podamos diagnosticar o que se pueda diagnosticar el síndrome del ovario poliquístico, se tienen que reunir varias características. Es decir, no es lo mismo tener ovarios poliquísticos que sufrir el síndrome del ovario poliquístico. En un caso solo aparece el ovario poliquístico y en el otro además iría asociado, por ejemplo, resistencia a la insulina y un aumento de los andrógenos. Por lo tanto, en la base podríamos pensar que es lo mismo, pero realmente el funcionamiento es diferente. En el caso del síndrome del ovario poliquístico, que se suele denominar SOP por sus iniciales en español, SOP, o si lo encontráis, por ejemplo, en literatura científica, bueno, pues puede aparecer con otras siglas, que sería PCOS, que serían las iniciales del nombre en inglés. Es decir, porque a veces, bueno, pues nos encontramos con las cosas, pues para no escribir tanto con sus siglas y nos puede confundir. De hecho, a veces, incluso en suplementos que podemos encontrar de venta pues en países de habla hispana, puede aparecer con las siglas también en inglés. Bueno, en este caso os voy a hablar de un suplemento que se ha demostrado que tiene bastante eficacia en el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico porque nos ayuda a reducir la resistencia a la insulina y al mismo tiempo a reducir también el nivel de andrógenos que aparece, que ya sabéis que son las hormonas sexuales masculinas, que se encuentran bastante elevadas en el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos a empezar por la resistencia a la insulina, que es algo muy característico también de este síndrome. De la resistencia a la insulina hemos hablado muchísimas veces. De hecho, bueno, pues esa resistencia se produce cuando la insulina no es capaz de hacer entrar la glucosa a las células para que se utilicen. Es como si yo tengo una llave para una cerradura que no funciona. ¿Qué pasa? Que mi cuerpo sigue generando más cantidad de insulina porque recibe la señal de que hay glucosa circulando por la sangre, pero aún así, por mucha insulina que yo produzca, no entra esa glucosa en las células. Y a eso es a lo que se denomina generalmente resistencia a la insulina. Esto además, no sé si en alguna ocasión os habéis fijado o habéis conocido a alguien que tenga síndrome del ovario poliquístico. Generalmente son mujeres que tienen sobrepeso o incluso obesidad y muchísimas dificultades para bajar de peso. Esto iría también en parte asociado a esa resistencia a la insulina. Otro de los efectos secundarios del síndrome de ovario poliquístico podrían ser pues, la aparición de hirsutismo. ¿Eso qué es? Aparición de vello corporal de estilo hombre, podríamos decir. Es decir, aparecen, por ejemplo, en la zona de la barbilla, podría aparecer en la zona del vientre, en la espalda, es decir, bueno, pues algo que realmente pues nos resulta muy agradable. Y como consecuencia importante del síndrome del ovario poliquístico, pues nos encontramos con ciclos anovulatorios, es decir, infertilidad o irregularidades también
en la menstruación, pero generalmente asociados a problemas para quedarse embarazada. Dentro del tratamiento del síndrome del ovario poliquístico se suele utilizar la metformina para reducir esa resistencia a la insulina, pero actualmente pues diversos estudios nos confirman que hay una sustancia denominada inositol que está presente también de manera natural en algunos alimentos, que se puede utilizar como suplemento y ayuda a reducir esa resistencia a la insulina y al mismo tiempo a reducir los niveles de andrógenos, con lo cual estaríamos evitando gran parte de los síntomas de ese síndrome del ovario poliquístico. Evidentemente, ese ovario poliquístico es lo que no vamos a tratar, pero sí todo aquello que va asociado, que es lo que nos provoca ese cuadro, ¿no?, de diversos síntomas que, como os digo, pues ocurren de manera crónica y generan muchos problemas, no solamente directamente de salud, sino también pues muchos problemas psicológicos y de estado de ánimo las mujeres que sufren el síndrome del ovario poliquístico, que, como os digo, puede aparecer desde la adolescencia. En la adolescencia, por ejemplo, es muy característica también la aparición de acné asociada a esa resistencia a la insulina. Pero bueno, vamos a hablar del inositol. El inositol, como os digo, es una sustancia presente de manera natural en la naturaleza, en gran cantidad de alimentos, y se distinguen principalmente dos tipos de inositoles, que a nosotros nos interesa sobre todo uno, que sería el más abundante, y se denomina mioinositol. Os lo digo porque a veces imaginaros que vais a necesitar comprar un suplemento de inositol, puede aparecer esa palabra y a veces pensamos, ¿será lo mismo? ¿No será lo mismo? El otro inositol sería el de chiroinositol, que también puede aparecer en el etiquetado, porque a veces puede haber incluso combinaciones de los dos, dependiendo, ya sabéis, del laboratorio y del fabricante que prepare ese suplemento, pues las formulaciones a veces cambian. Pero claro, antes de empezar con el suplemento, también nos tenemos que preocupar de cambios en los hábitos, en el estilo de vida, porque evidentemente, pues todo aquello que sabemos que funciona relacionado con la resistencia a la insulina, también lo tendríamos que aplicar en este caso para mejorar el síndrome del ovario poliquístico. De hecho, por ejemplo, el ejercicio físico, ojo, porque en el ejercicio físico estamos hablando de mujeres que tienen unos niveles altos de andrógeno y por lo tanto tienen más facilidad para crear masa muscular. Es decir, vamos a decir que por un lado es muy agradecido el ejercicio físico y por otro lado pues pueden ser mujeres que digan, es que me veo excesivamente musculosa, no voy a hacer tanto ejercicio físico. Hay que llegar también ahí un poco al equilibrio, ¿no? Porque ese aumento de las hormonas sexuales masculinas favorecen también la creación de más masa muscular con más facilidad. Y eso es algo que al principio asusta un poco a las mujeres, pero evidentemente pues se pueden elegir tipos de ejercicios o que mejoren la resistencia a la insulina y que nos mejoren también físicamente, corporalmente. El mioinositol de los alimentos también nos va a ayudar, como os digo, a reducir esa resistencia a la insulina. ¿Qué alimentos tienen o contienen inositol? Pues principalmente los alimentos de origen vegetal, por ejemplo, las frutas, los frutos secos, las legumbres. Y también, pues se ha visto que existe mioinositol, por ejemplo, en algunos tipos de carne. Por lo tanto, una dieta variada y equilibrada nos puede ayudar a mejorar ese síndrome del ovario poliquístico. Pero ojo, que tendríamos que buscar, porque estamos hablando de resistencia a la insulina, dentro de esas frutas, las de más bajo índice glucémico serían las que nos ayudarían
en mayor medida. El aumento de los andrógenos, o tener unos niveles elevados, es lo que produciría como consecuencia esas irregularidades en la ovulación de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y es algo que, como os he dicho, también mejora con la cantidad de inositol que obtenemos a través de los alimentos o, en caso necesario, a través de la suplementación. Por lo tanto, ese cambio de hábitos, ¿no? Aumento del ejercicio físico, cambios en la dieta. Se nota ya bastante mejoría solamente con eso en el caso de los síntomas, ¿no? Del síndrome del ovario poliquístico, pero también se ha visto que la ayuda del inositol, bueno, pues hace que todos esos cambios pues sean más rápidos y más eficaces. Por lo tanto, podríamos decir que es un suplemento perfectamente válido para el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico y que es seguro en su uso y, por lo tanto, bueno, pues podemos utilizarlo, ¿no? Con tranquilidad. Eso sí, a la hora de dosificar tendremos que valorar aquello que obtenemos a través de la dieta más lo que estamos añadiendo en formato de suplemento, es decir, se debe personalizar también la dosificación. Además, el efecto del inositol, especialmente del mioinositol, se ha visto que es, bueno, favorable también para la regulación de otras hormonas que participan en el ciclo menstrual femenino, como la hormona luteinizante y la progesterona. Por lo tanto, se han visto muy buenos resultados utilizando el inositol en el aumento o en la mejora de la fertilidad de las mujeres que tienen síndrome del ovario poliquístico, que la verdad es que para la mayoría de ellas suele ser un buen quebradero de cabeza. Así que espero, como siempre, que este vídeo os haya resultado interesante y por lo menos que os pique un poquillo la curiosidad, ¿no? Pues para investigar un poquito más acerca de los posibles tratamientos del síndrome del ovario poliquístico. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.